En una era de convulsión y cambio, donde el reino de Judá se debatía entre la adoración tradicional al Dios de Abraham y la influencia de cultos extranjeros, emergió una figura notable cuya historia a menudo se pasa por alto. Hulda, la profetisa. ¿Quién fue esta mujer cuya sabiduría y clarividencia impactaron profundamente a su pueblo? Acompáñanos en este fascinante viaje para descubrir la vida y legado de Hulda, una mujer de fe inquebrantable y poder espiritual. Desde su humilde nacimiento hasta su papel crucial en las reformas del rey Josías, su historia está llena de momentos inspiradores y revelaciones divinas que siguen resonando hoy. Hulda nació en un pequeño pueblo cerca de Jerusalén, en una época en que el reino de Judá estaba en plena transición. Era un tiempo marcado por la lucha entre mantener la fe tradicional y la creciente influencia de cultos extranjeros. Los dorados campos de cebada y los verdes olivares rodeaban su hogar, pintando un cuadro de serenidad en medio de la agitación espiritual de su pueblo. Este periodo histórico estaba cargado de tensiones religiosas y políticas, mientras algunos líderes luchaban por volver a las raíces de la fe en Yahvé, otros se dejaban seducir por prácticas paganas. El nacimiento de Hulda coincidió con un renacer espiritual impulsado por el joven rey Josías, que buscaba purificar su reino y restaurar la devoción al Dios de sus antepasados. Segunda Reyes 22, 1-2. La familia de Hulda era sencilla pero profundamente piadosa. Desde pequeña, su padre, un hombre de fe devota, la instruyó en las Sagradas Escrituras. Su hogar se convirtió en un refugio de aprendizaje espiritual, donde las historias de los patriarcas y profetas cobraban vida en sus labios. Este entorno piadoso fue el cimiento sobre el cual Hulda construiría su vida y ministerio. Entonces, ¿por qué Hulda sigue siendo tan importante para nosotros hoy? ¿Cómo pudo una mujer sencilla haber cambiado por completo la historia de la Biblia? En los próximos minutos entenderás cómo ella llegó a ser una profeta tan importante y cómo podemos aprender a ser ejemplos ante un mundo tan perdido. Pero primero comparte este video con las personas que amas. Muchas personas no conocen esta historia y nuestra mayor misión como creyentes es llevar la palabra del Señor y las enseñanzas de la Biblia a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan los estudios bíblicos como estos, comenta abajo "Quiero más" para saber si realmente quieres contenido nuevo como estos. Pero volvamos al tema principal. El nombre de Hulda, que significa comadreja en hebreo, era poco común y profético. Este nombre simbolizaba su futura habilidad para desentrañar misterios espirituales, moviéndose con la misma sigilosidad y precisión que una comadreja entre los campos. Desde muy temprana edad mostró una curiosidad insaciable y una devoción profunda por las Escrituras. Este nombre profético presagiaba su capacidad para desentrañar los misterios espirituales con precisión y claridad. Su vida demostraría que, como la comadreja, Hulda tenía una intuición especial para descubrir la verdad oculta en las Sagradas Escrituras. Desde pequeña, Hulda destacó por su inteligencia y curiosidad. Pasaba horas estudiando los rollos sagrados bajo la sombra de las higueras, fascinada por las historias de los patriarcas y profetas. Su padre, al ver su dedicación, la alentó a profundizar en su conocimiento de las Escrituras, reconociendo en ella un destello de la divina presencia. El entorno en el que creció Hulda fue fundamental para su formación espiritual. Su familia, aunque humilde, valoraba profundamente la fe y el estudio de la palabra de Dios. Este ambiente piadoso y lleno de devoción fue el terreno fértil donde Hulda desarrolló su amor por las leyes de Dios y su comprensión de los textos sagrados. Conforme Hulda crecía, su entendimiento y amor por las Escrituras se profundizaba. Los ancianos del pueblo, impresionados por su sabiduría y dedicación,
comenzaron a incluirla en las discusiones sobre las Escrituras. Reconocieron en ella una mente brillante y un espíritu comprensivo, capaz de interpretar los textos con una claridad que asombraba a todos. Hulda creció en una familia que valoraba profundamente la fe y las Escrituras. Su padre, un hombre de gran devoción, se aseguraba de que su hija estuviera bien instruida en las leyes y preceptos de Dios. Desde muy pequeña, Hulda mostraba un interés excepcional por los textos sagrados, pasando largas horas estudiando y meditando sobre sus significados. El hogar de Hulda estaba lleno de historias de los patriarcas y profetas. Su padre le contaba relatos de Abraham, Moisés y otros grandes líderes espirituales, inculcándole una profunda reverencia por las enseñanzas de Dios. Estas historias no solo eran narraciones para Hulda, sino lecciones vivas que ella absorbía con un fervor insaciable. La comunidad en la que vivía Hulda también jugó un papel crucial en su desarrollo espiritual. Los ancianos del pueblo, al notar su dedicación y sabiduría, empezaron a invitarla a participar en las discusiones sobre las Escrituras. Esto no era común para una mujer joven en esa época, pero la claridad y precisión de sus interpretaciones la distinguían de los demás. A través de estos intercambios, Hulda comenzó a ganar una reputación como una joven excepcionalmente dotada espiritualmente. Su habilidad para desentrañar los misterios de las Escrituras y su pasión por la verdad divina le otorgaron un respeto que trascendía las barreras de género y edad. Así, Hulda empezó a establecer su legado como una de las grandes profetisas de Israel. Desde temprana edad, Hulda fue instruida en las Sagradas Escrituras por su padre, un hombre de profunda fe y conocimiento. Bajo su guía, Hulda aprendió a leer y entender los textos sagrados, desarrollando una pasión por las leyes y preceptos de Dios. Esta formación inicial fue crucial para su desarrollo como profetisa. Hulda pasaba largas horas estudiando los rollos sagrados, meditando en sus significados y buscando comprender las enseñanzas divinas. Esta dedicación incansable la distinguía de sus compañeros, quienes veían en ella una mente brillante y un espíritu devoto. Su amor por las Escrituras se reflejaba en cada aspecto de su vida. Los ancianos del pueblo, impresionados por su conocimiento y devoción, empezaron a incluir a Hulda en sus discusiones sobre las Escrituras. Reconocieron en ella una sabiduría y claridad de pensamiento que rara vez se veía en alguien tan joven. Esto permitió a Hulda desarrollar aún más su habilidad para interpretar los textos sagrados y ganar respeto entre su comunidad. A medida que Hulda crecía, su comprensión de las Escrituras se profundizaba. Las historias de los patriarcas y profetas no eran solo narraciones para ella, sino guías vivas que moldeaban su fe y su perspectiva espiritual. Esta conexión profunda con la palabra de Dios sería la base de su ministerio profético en los años venideros. El verdadero llamado espiritual de Hulda se manifestó durante su adolescencia. Fue en este periodo cuando descubrió su don profético, una habilidad sobrenatural para entender y revelar los significados más profundos de las Escrituras. Este descubrimiento no solo cambió su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. Un día, mientras meditaba en un versículo particularmente complejo, Hulda experimentó una claridad sobrenatural. Era como si el velo que cubría el significado de las Escrituras se levantara solo para ella. Compartió su revelación con los líderes religiosos de su comunidad, quienes quedaron asombrados por la precisión y profundidad de su interpretación. Este fue el primer reconocimiento público de su don profético. Aunque no todos en la comunidad aceptaron de buen grado que una joven, y además una mujer, poseyera tal capacidad, Hulda comenzó a ganar una reputación como intérprete de las Escrituras.
Su habilidad para desentrañar los misterios de la palabra de Dios la distinguía como una figura espiritual excepcional. A partir de este momento, Hulda se dedicó aún más a su estudio y meditación de las Escrituras. Su devoción y su don profético la convirtieron en una guía espiritual para muchos en su comunidad. Así, Hulda comenzó a forjar su camino como una de las grandes profetisas de la historia bíblica, una mujer cuyo legado espiritual perduraría por generaciones. El descubrimiento del don profético de Hulda marcó un antes y un después en su vida. Durante su adolescencia, mientras meditaba en un versículo particularmente complejo, sintió una claridad sobrenatural. Era como si el velo que cubría los significados profundos de las Escrituras se levantara solo para ella, revelando verdades ocultas que pocos podían ver. Este momento fue trascendental, no solo para Hulda, sino también para su comunidad. Hulda decidió compartir su revelación con los líderes religiosos de su comunidad. La precisión y profundidad de su interpretación sorprendieron a todos. Los sabios y ancianos del pueblo quedaron asombrados por la claridad de sus visiones y la exactitud de sus palabras. Este fue el primer reconocimiento público de su don, y aunque no todos lo aceptaron de inmediato, Hulda comenzó a ganar una reputación como una intérprete excepcional de las Escrituras. A pesar de su juventud y del hecho de ser mujer, Hulda se mantuvo firme en su convicción y continuó desarrollando su don profético. Su dedicación y devoción a Dios le otorgaron una sabiduría que trascendía su edad. Con el tiempo, más personas comenzaron a buscar su consejo y guía espiritual, reconociendo en ella una conexión especial con lo divino. El descubrimiento de su don no solo fue un punto de inflexión para Hulda, sino que también preparó el escenario para su futuro ministerio. Su habilidad para desentrañar los misterios de las Escrituras y su profundo entendimiento de las leyes de Dios la distinguieron como una figura espiritual clave en su comunidad y eventualmente en toda la nación de Judá. La primera gran revelación de Hulda no solo asombró a los líderes religiosos de su comunidad, sino que también marcó el comienzo de su reconocimiento como profetisa. Esta revelación, basada en su profunda meditación de las Escrituras, demostró una claridad y una visión que pocos podían igualar. Los sabios del pueblo quedaron impresionados por su capacidad para interpretar los textos sagrados con tanta precisión. Los líderes religiosos, que inicialmente dudaron de su capacidad debido a su juventud y género, pronto se dieron cuenta de que estaban ante una mente brillante y una voz profética. La revelación de Hulda no solo resolvía un versículo complejo, sino que también proporcionaba una visión más amplia y profunda de las enseñanzas divinas. Este momento consolidó su reputación como una intérprete de las Escrituras digna de respeto y atención. La comunidad comenzó a verla no solo como una joven sabia, sino como una guía espiritual. Las personas acudían a ella en busca de consejo y orientación, sabiendo que sus palabras estaban llenas de verdad y comprensión divina. Hulda se convirtió en una figura central en las discusiones religiosas y en la vida espiritual de su pueblo, desempeñando un papel crucial en la interpretación y aplicación de las leyes de Dios. A medida que su fama crecía, también lo hacía la responsabilidad sobre sus hombros. Hulda aceptó este desafío con humildad y dedicación, siempre buscando la guía divina en sus decisiones y revelaciones. Su capacidad para asombrar a los sabios y guiar a su comunidad con sabiduría y compasión consolidó su lugar como una de las grandes profetisas de Israel. A pesar de su creciente reputación, Hulda enfrentó numerosos desafíos dentro de su comunidad. No todos estaban dispuestos a aceptar que una joven, y especialmente una mujer, poseyera tal don profético.
Algunos líderes religiosos conservadores y miembros de la comunidad cuestionaban su autoridad y dudaban de la veracidad de sus revelaciones. Estos desafíos, sin embargo, solo fortalecieron su determinación y fe. Hulda respondía a estas dudas y críticas con serenidad y firmeza. Su vida de devoción y su evidente conexión con lo divino hablaban por sí mismas. Cada revelación que compartía y cada consejo que daba estaban llenos de una sabiduría y una verdad que no podían ser ignoradas. A pesar de la resistencia inicial, su dedicación inquebrantable a la palabra de Dios eventualmente ganó el respeto de muchos de sus detractores. La tensión en la comunidad no se limitaba solo a su género y juventud. La época en que vivía Hulda estaba marcada por la lucha entre las tradiciones religiosas y las influencias paganas. Sus revelaciones y enseñanzas a menudo desafiaban prácticas establecidas y confrontaban a aquellos que se habían desviado de las leyes de Dios. Este conflicto era inevitable, pero Hulda lo enfrentó con valentía y un profundo sentido de propósito. Con el tiempo, la evidencia de su don y la sinceridad de su fe convencieron a muchos de los escépticos. La comunidad comenzó a reconocerla como una verdadera profetisa de Dios, una voz de autoridad y sabiduría en tiempos de incertidumbre. Los desafíos que enfrentó no solo fortalecieron su propia fe, sino que también reforzaron su posición como líder espiritual en Judá. Con el tiempo, Hulda sintió la necesidad de ampliar su ministerio y decidió trasladarse a Jerusalén. La capital no solo ofrecía mayores oportunidades para compartir sus revelaciones, sino que también era el corazón espiritual y político de Judá. Este traslado fue un paso crucial en su misión de alcanzar a más personas con el mensaje divino. Jerusalén, con su bullicio y diversidad, presentaba nuevos desafíos y oportunidades. Hulda se estableció en la humilde Ciudadela Baja, un lugar donde podía conectarse con la gente común y ofrecer su sabiduría a quienes más la necesitaban. Su hogar se convirtió rápidamente en un centro de consulta espiritual, atrayendo a sacerdotes, escribas y ciudadanos en busca de consejo. La reputación de Hulda como una mujer de Dios comenzó a crecer rápidamente en Jerusalén. Su sabiduría y habilidad para interpretar las Escrituras atrajeron a una amplia variedad de personas, desde líderes religiosos hasta ciudadanos comunes. Su influencia se expandió y pronto se convirtió en una figura respetada y buscada por su comprensión y guía espiritual. El traslado a Jerusalén también permitió a Hulda estar más cerca del templo, el centro de la vida religiosa de Judá. Esta proximidad le permitió influir directamente en las prácticas y enseñanzas religiosas de la nación. A través de su dedicación y su don profético, Hulda ayudó a guiar a Judá hacia una mayor devoción y pureza espiritual. La vida de Hulda en la Ciudadela Baja de Jerusalén estuvo marcada por su servicio incansable a Dios y a su comunidad. Aunque vivía en una zona humilde, su hogar se convirtió en un faro de sabiduría y guía espiritual. La gente acudía a ella en busca de respuestas a sus preguntas más profundas y para recibir consuelo en tiempos de dificultad. La Ciudadela Baja, aunque modesta, era un lugar de gran actividad y diversidad. Aquí, Hulda pudo interactuar con personas de todos los estratos sociales, ofreciendo su consejo y sabiduría a todos por igual. Su capacidad para conectarse con la gente común y su comprensión profunda de las Escrituras la hicieron una figura accesible y respetada. A medida que su reputación crecía, también lo hacía la afluencia de personas que buscaban su guía. Sacerdotes, escribas y ciudadanos comunes acudían a su hogar, ansiosos por escuchar sus revelaciones y recibir su consejo. Hulda manejaba esta creciente demanda con humildad y compasión, siempre buscando servir a Dios a través de su ministerio.
La vida en la Ciudadela Baja no estaba exenta de desafíos. Hulda enfrentaba constantemente la presión de su papel y las expectativas de aquellos que acudían a ella. Sin embargo, encontraba fuerza en su fe y en la intimidad de sus oraciones. Estos momentos de conexión con Dios la fortalecían y le daban la claridad necesaria para cumplir su misión. A medida que pasaban los años, la reputación de Hulda como una profetisa de sabiduría y poder espiritual seguía creciendo. Su habilidad para interpretar las Escrituras con claridad y su conexión profunda con Dios la distinguían entre los líderes religiosos de Jerusalén. La gente acudía a ella no solo en busca de consejo espiritual, sino también para obtener orientación en asuntos cotidianos y decisiones importantes. Hulda no solo se ganó el respeto de los ciudadanos comunes, sino también de los sacerdotes y escribas. Su hogar en la Ciudadela Baja se convirtió en un centro de actividad espiritual, donde las personas se reunían para escuchar sus enseñanzas y recibir su consejo. Su influencia se extendió más allá de Jerusalén, llegando a todas las regiones de Judá. Esta creciente reputación también trajo consigo ciertos desafíos. Hulda tuvo que equilibrar su papel como líder espiritual con las expectativas y demandas de su comunidad. Mantuvo su enfoque en servir a Dios y guiar a su pueblo con integridad y compasión, a pesar de las presiones externas. Su vida de oración y devoción constante la ayudaron a mantenerse firme en su misión. La fama de Hulda finalmente llegó a los oídos del rey Josías, quien estaba en medio de una fervorosa campaña de reformas religiosas. La profundidad de su sabiduría y su don profético la convirtieron en una aliada valiosa para el joven rey, quien buscaba purificar su reino y devolverlo a las raíces de la fe monoteísta. Hulda se destacó como una voz de sabiduría y consejo en tiempos de confusión y cambio. Su capacidad para interpretar las Escrituras y su conexión con Dios la hicieron una guía invaluable para aquellos que buscaban entender mejor su fe y las leyes divinas. Su consejo era buscado no solo por su precisión, sino también por la compasión y empatía con que lo entregaba. Las personas acudían a Hulda con una variedad de preguntas y preocupaciones. Desde dilemas personales hasta asuntos comunitarios, ella ofrecía respuestas y orientación basadas en su profundo conocimiento de las Escrituras y su intuición profética. Su habilidad para ver más allá de lo obvio y desentrañar los misterios de la palabra de Dios la hacía única. En sus enseñanzas, Hulda siempre enfatizaba la importancia de la fe y la obediencia a las leyes divinas. Su mensaje resonaba profundamente en una comunidad que buscaba volver a las raíces de su fe en medio de influencias externas y prácticas paganas. Su voz se convirtió en un faro de esperanza y claridad para muchos que luchaban por mantenerse fieles a las tradiciones de sus antepasados. A través de sus revelaciones y consejos, Hulda ayudó a guiar a su pueblo hacia una mayor devoción y pureza espiritual. Su influencia no solo afectó a individuos, sino que también contribuyó a un renacimiento espiritual en toda la nación de Judá. Su legado como una voz de sabiduría y consejo continúa resonando hasta hoy. El joven rey Josías ascendió al trono de Judá en un momento crucial de la historia de su nación. A la edad de 8 años, comenzó a reinar con un ferviente deseo de purificar su reino de las influencias paganas y restaurar la devoción a Dios. Dos Reyes 22:1. Su reinado fue marcado por una serie de reformas religiosas y sociales destinadas a devolver a Judá a las raíces de su fe monoteísta. Josías se destacó por su madurez espiritual a una edad sorprendentemente temprana. A pesar de los desafíos y la resistencia que enfrentaba,
estaba decidido a eliminar las prácticas paganas que habían corrompido a su pueblo. Bajo su liderazgo, comenzó una campaña sistemática para destruir los altares y templos dedicados a dioses extranjeros y restaurar el templo de Jerusalén. El rey Josías buscaba constantemente la guía divina para asegurar que sus acciones fueran justas y alineadas con las leyes de Dios. Este compromiso lo llevó a rodearse de consejeros y líderes religiosos que compartían su visión. Fue en este contexto que la fama de Hulda como profetisa llegó a sus oídos, proporcionando una fuente adicional de sabiduría y dirección espiritual. El reinado de Josías se caracterizó por una intensa dedicación a las reformas religiosas. Su objetivo era no solo eliminar las prácticas idolátricas, sino también educar a su pueblo en las verdaderas enseñanzas de Dios. Este esfuerzo de restauración religiosa sentó las bases para un renacimiento espiritual en Judá, en el cual Hulda jugaría un papel crucial. Josías, aunque joven, demostró una devoción y madurez espiritual que inspiraron a su pueblo. Desde su ascenso al trono, se comprometió a reformar las prácticas religiosas de Judá, guiado por un ferviente deseo de cumplir la voluntad de Dios. Su juventud no fue un impedimento para su determinación y capacidad de liderazgo, sino una prueba de su convicción y fe. El rey inició una serie de reformas destinadas a eliminar la idolatría y restaurar la adoración a Yahvé. Ordenó la destrucción de altares paganos y la eliminación de prácticas que desviaban a su pueblo de las enseñanzas divinas. Reyes 23, 4, 5. Estas acciones fueron recibidas con una mezcla de apoyo y resistencia, reflejando la división espiritual en Judá. La dedicación de Josías a las reformas religiosas también implicó una renovación del templo de Jerusalén. Durante las reparaciones del templo, se descubrió un antiguo rollo, conocido como el Libro de la Ley, que había estado perdido por generaciones. Reyes 22:8. Este descubrimiento tendría un impacto profundo en las acciones futuras del rey. La lectura del Libro de la Ley conmocionó a Josías, quien rasgó sus vestiduras en señal de luto y arrepentimiento al comprender la gravedad de los pecados de su pueblo. Reyes 22:11. Conmovido por las advertencias y mandamientos contenidos en el libro, buscó desesperadamente una guía divina que lo ayudara a interpretar y responder a estas revelaciones. Fue entonces cuando decidió consultar a Hulda, cuya sabiduría y don profético eran ampliamente reconocidos. Las reformas religiosas del rey Josías fueron un esfuerzo monumental para devolver a Judá a la pureza de su fe original. Determinado a erradicar la idolatría y restaurar las leyes de Dios, Josías emprendió una campaña de purificación religiosa que abarcó todo su reino. Esta campaña incluyó la destrucción de altares paganos y la eliminación de prácticas corruptas que habían infiltrado la adoración a Yahvé. Josías no solo se centró en eliminar las influencias paganas, sino también en educar a su pueblo sobre las verdaderas enseñanzas de Dios. Ordenó que el recién descubierto Libro de la Ley fuera leído públicamente, asegurándose de que todos estuvieran conscientes de las leyes y mandamientos divinos. Reyes 23:2. Este acto de educación pública fue fundamental para el éxito de sus reformas. La dedicación del rey a las reformas también se reflejó en su renovación del Templo de Jerusalén. Supervisó personalmente las reparaciones y purificaciones necesarias para devolver el templo a su estado de santidad. Este enfoque en la restauración física y espiritual del templo simbolizaba su compromiso de alinear a Judá con las leyes de Dios. A pesar de la resistencia que enfrentó, Josías se mantuvo firme en su misión. Su liderazgo inspiró a muchos en Judá a abandonar las prácticas paganas y a rededicar sus vidas a Dios.
Las reformas religiosas de Josías no solo transformaron las prácticas de adoración en su reino, sino que también sentaron las bases para un renacimiento espiritual duradero, apoyado y guiado por la sabiduría y las profecías de Hulda. En el 8º año del reinado de Josías, mientras supervisaba las reparaciones del gran templo de Jerusalén, ocurrió un descubrimiento que cambiaría el curso de su gobierno. Los trabajadores, removiendo escombros de un rincón olvidado del templo, encontraron un objeto envuelto en telas desgastadas por el tiempo. Era un antiguo rollo, polvoriento pero intacto, que resultó ser el libro de la ley perdido durante generaciones. 2 Reyes 22:8. El sumo sacerdote Hilcías fue el primero en reconocer la importancia del hallazgo. Al desenrollar el rollo y leer sus palabras, comprendió de inmediato que contenía los mandamientos y las advertencias de Dios. Este descubrimiento era crucial, ya que representaba la ley divina que había guiado a sus antepasados. La noticia del hallazgo fue llevada rápidamente al rey Josías, quien ordenó que el libro fuera leído ante él. La lectura del libro de la ley tuvo un impacto profundo en Josías. Al escuchar las severas advertencias y mandamientos, su rostro palideció y en un acto de profundo pesar y arrepentimiento rasgó sus vestiduras. 2 Reyes 22:11. Josías comprendió que su reino había estado viviendo en desobediencia a las leyes de Dios y que las consecuencias podrían ser desastrosas. Conmovido y temeroso por el futuro de su pueblo, Josías decidió buscar una guía divina para interpretar los ominosos presagios contenidos en el libro. A pesar de tener varios profetas y sabios a su disposición, eligió consultar a Hulda, cuya fama de justicia y profundidad espiritual había llegado a sus oídos. Este paso marcaría un punto crucial en su reinado y en la historia de Judá. El impacto del descubrimiento del libro de la ley en el rey Josías fue inmediato y profundo. La lectura de los mandamientos y las advertencias divinas lo llenó de un temor reverencial y una urgente necesidad de actuar. Comprendió que las desviaciones de su pueblo de las leyes de Dios habían traído sobre ellos una grave condena, y sintió la responsabilidad de corregir el rumbo de su nación. Josías, conocido por su fervor religioso y su dedicación a la purificación de su reino, no perdió tiempo en tomar medidas. Ordenó que el libro fuera leído públicamente, asegurándose de que todo el pueblo de Judá escuchara las palabras de la ley divina. Esta acción no solo educó a su pueblo, sino que también los unió en un compromiso renovado con las enseñanzas de Dios. 2 Reyes 23:2. La reacción del pueblo fue una mezcla de sorpresa, temor y arrepentimiento. Al igual que su rey, muchos se dieron cuenta de la gravedad de sus pecados y de la urgente necesidad de rededicarse a la ley de Dios. La lectura pública del libro no solo resaltó las transgresiones pasadas, sino que también ofreció un camino hacia la redención a través del arrepentimiento y la obediencia. Con el apoyo del pueblo y su consejo religioso, Josías intensificó sus esfuerzos reformistas. La influencia de Hulda, a quien consultaría para interpretar las profecías contenidas en el libro, sería crucial para guiar sus acciones. La determinación de Josías y su fe inquebrantable en la justicia de Dios marcaron el inicio de una nueva era de devoción y pureza espiritual en Judá. Tras el impacto del descubrimiento del libro de la ley, el rey Josías se dio cuenta de que necesitaba una interpretación clara y una guía divina para saber cómo proceder. A pesar de tener a su disposición a varios profetas y sabios, eligió consultar a Hulda, cuya fama de justicia y profundidad espiritual era bien conocida. Esta decisión demostró su respeto por la sabiduría y el don profético de Hulda. 2 Reyes 22:14.
Josías envió a Hilcías, el sacerdote, y a otros mensajeros de alto rango a consultar a Hulda en su hogar en la ciudadela baja de Jerusalén. La elección de Hulda como fuente de consejo subraya la importancia de su papel en la comunidad y la confianza que el rey depositaba en su capacidad para interpretar las Escrituras y comunicar la voluntad de Dios. Al llegar a la modesta morada de Hulda, los mensajeros encontraron a la profetisa esperándolos con una serenidad que calmaba el espíritu. Hulda, conocida por su profunda conexión con Dios y su habilidad para desentrañar los misterios de las Escrituras, escuchó atentamente el relato de los mensajeros sobre el descubrimiento y las inquietudes de Josías. Su presencia, aunque humilde, irradiaba una autoridad que inspiraba tanto respeto como confianza. Hulda, después de meditar en silencio sobre las palabras del rey y las escrituras que le fueron presentadas, entregó su profecía con voz firme pero llena de compasión. Predijo que grandes desgracias caerían sobre Judá debido a la desobediencia acumulada de sus habitantes. Sin embargo, aseguró al rey que estas calamidades no ocurrirían durante su reinado, gracias a su sincero arrepentimiento y esfuerzos de reforma. 2 Reyes 22, 15-20. La fama de Hulda, como una mujer justa y profundamente espiritual, había llegado al rey Josías en el momento más crucial de su reinado. Su capacidad para interpretar las Escrituras con claridad y su conexión directa con Dios la convirtieron en la elección ideal para guiar al rey en este periodo de incertidumbre. La confianza que Josías depositó en Hulda es un testimonio de su respeto y reconocimiento por su don profético. La elección de Josías de consultar a Hulda en lugar de otros profetas más reconocidos subraya la importancia de su reputación y su influencia espiritual. Hulda no solo era conocida por su sabiduría, sino también por su capacidad de hablar con una voz de autoridad que resonaba con verdad y justicia. Su papel como consejera del rey en este momento crucial destacó su posición como una de las líderes espirituales más respetadas de su tiempo. Cuando los mensajeros reales llegaron a la modesta morada de Hulda, fueron recibidos con una calma y serenidad que reflejaban su profunda conexión con lo divino. Hulda, consciente de la gravedad de la situación, escuchó atentamente el relato de los mensajeros y la lectura del libro de la ley. Su respuesta fue una combinación de firmeza y compasión, demostrando su comprensión de la justicia divina y la misericordia. La profecía de Hulda no solo proporcionó la guía que Josías necesitaba, sino que también reafirmó su compromiso de seguir adelante con sus reformas. La promesa de que las calamidades predichas no ocurrirían durante su reinado, gracias a su sincero arrepentimiento y dedicación, ofreció al rey y a su pueblo un respiro temporal. Esta intervención divina, comunicada a través de Hulda, fue crucial para mantener la esperanza y la determinación en la lucha por la pureza espiritual de Judá. La profecía que Hulda entregó a los mensajeros del rey Josías fue tanto una advertencia como una promesa. Predijo que grandes desgracias caerían sobre Judá debido a la desobediencia acumulada de sus habitantes. Sin embargo, también aseguró que estas calamidades no ocurrirían durante el reinado de Josías, gracias a su sincero arrepentimiento y sus esfuerzos de reforma. 2 Reyes 22, 15-20. Hulda explicó que el juicio de Dios sobre Judá era inevitable debido a la idolatría y la corrupción que habían arraigado en el reino. Sin embargo, reconoció la sinceridad del corazón de Josías y su determinación de purificar su reino. Esta combinación de advertencia y esperanza reflejaba la justicia y la misericordia de Dios, ofreciendo una ventana de oportunidad para la reforma y el arrepentimiento. La respuesta de Josías a la profecía de Hulda fue de alivio y acción decidida. Comprendió que,
Aunque el juicio de Dios era inminente, aún tenía la oportunidad de redimir a su pueblo durante su reinado. Inspirado por las palabras de Hulda, intensificó sus esfuerzos para eliminar las prácticas paganas y restaurar la adoración verdadera en Judá. Sus reformas se convirtieron en un faro de esperanza para su pueblo, guiándolos hacia una renovación espiritual. La profecía de Hulda no solo proporcionó una guía clara para Josías, sino que también reforzó su posición como una líder espiritual de inmensa influencia. Su capacidad para interpretar la voluntad de Dios y comunicarla con claridad y compasión la consolidó como una figura crucial en el renacimiento espiritual de Judá. Su legado como profetisa continúa siendo un ejemplo de fe y devoción inquebrantables. La profecía de Hulda, aunque llena de advertencias severas, también ofrecía un rayo de esperanza. Predijo que grandes desgracias caerían sobre Judá debido a la desobediencia acumulada de sus habitantes, pero aseguró que estas calamidades no ocurrirían durante el reinado de Josías, según Reyes 22, 15-20. Esta dualidad en su mensaje reflejaba tanto la justicia de Dios como su misericordia. Hulda comunicó que el juicio de Dios era inevitable debido a la idolatría y corrupción que habían arraigado profundamente en Judá. Sin embargo, también reconoció la sinceridad del corazón de Josías y su dedicación a purificar su reino. Este reconocimiento ofrecía un respiro temporal y una oportunidad para la reforma y el arrepentimiento, destacando la importancia de volver a las enseñanzas y leyes divinas. La respuesta de Josías a la profecía de Hulda fue de acción inmediata y decidida. Inspirado por las palabras de la profetisa, intensificó sus esfuerzos para eliminar todas las prácticas paganas y restaurar la adoración a Yahvé. Sus reformas se convirtieron en un símbolo de esperanza y renovación espiritual, mostrando a su pueblo que aún había un camino hacia la redención. La combinación de advertencias y esperanza en la profecía de Hulda no solo guiaba al rey, sino que también fortalecía la fe del pueblo. La certeza de que Dios reconocía y valoraba los esfuerzos sinceros de Josías les dio la motivación necesaria para apoyar y seguir las reformas del rey. Así, Hulda ayudó a consolidar un renacimiento espiritual en Judá, cimentando su legado como una de las grandes profetisas de la historia bíblica. La reacción del rey Josías ante la profecía de Hulda fue una mezcla de alivio y determinación. Al escuchar que las calamidades predichas no ocurrirían durante su reinado debido a su arrepentimiento sincero, Josías se sintió aliviado. Sin embargo, también comprendió la gravedad de la situación y la necesidad urgente de actuar para evitar futuras desdichas para su pueblo. Motivado por las palabras de Hulda, Josías intensificó sus esfuerzos reformistas. Ordenó la purificación del templo y la eliminación de todos los altares paganos dispersos por Jerusalén y las regiones más amplias de Judá. 2 Reyes 23, 4, 5. Estas acciones eran necesarias para restaurar la pureza espiritual y asegurar que la adoración a Yahvé fuera la única práctica religiosa en el reino. El compromiso de Josías con la reforma no se limitó a acciones simbólicas. Implementó medidas prácticas para educar al pueblo sobre las verdaderas enseñanzas de Dios. Ordenó que se leyeran públicamente las leyes y mandamientos contenidos en el libro de la ley, asegurándose de que todos comprendieran las expectativas divinas y las consecuencias de la desobediencia. La determinación y fe de Josías inspiraron a su pueblo a seguir su ejemplo. Aunque algunos inicialmente resistieron las reformas, la claridad y firmeza de las acciones del rey, junto con la guía espiritual de Hulda, ayudaron a consolidar un renacimiento espiritual. El reino de Judá comenzó a transformarse, abrazando de nuevo las leyes y tradiciones de sus antepasados.
Con la guía de la profecía de Hulda, Josías intensificó sus reformas religiosas con un vigor renovado. Comprendió que su responsabilidad como rey era asegurar que su reino estuviera alineado con las leyes divinas. Así, ordenó una campaña masiva para erradicar todas las formas de idolatría y restaurar la pureza de la adoración a Yahvé. Segundo Reyes 23:7. La purificación del templo fue una de sus primeras acciones. Josías supervisó personalmente la eliminación de todos los objetos y altares dedicados a dioses paganos. Esta purificación no solo era un acto simbólico, sino también un paso práctico para restaurar la santidad del lugar más sagrado de Jerusalén. El templo, una vez más, se convirtió en el centro de la vida religiosa del reino. Las reformas de Josías se extendieron más allá de Jerusalén, alcanzando todas las regiones de Judá. Ordenó la destrucción de los lugares altos, donde se habían construido altares para deidades extranjeras. Estos actos, aunque drásticos, eran necesarios para eliminar cualquier rastro de prácticas paganas y asegurar que la adoración a Dios fuera pura y sin contaminación. La dedicación de Josías a las reformas religiosas también implicó una reeducación de su pueblo. Se aseguraron de que las leyes y enseñanzas contenidas en el libro de la ley fueran conocidas por todos. Este esfuerzo de educación pública fue crucial para asegurar que las reformas fueran comprendidas y aceptadas. Las acciones del rey, guiadas por las profecías de Hulda, marcaron el comienzo de una era de renovación espiritual en Judá. Las reformas religiosas impulsadas por el rey Josías, guiadas por la profecía de Hulda, llevaron a una transformación espiritual significativa en Judá. El proceso de purificación del templo y la eliminación de prácticas paganas no solo restauraron la pureza de la adoración a Yahvé, sino que también revitalizaron la fe del pueblo. Esta transformación no fue solo externa, sino también interna, reflejando un compromiso renovado con las leyes y enseñanzas de Dios. La educación pública sobre las leyes divinas jugó un papel crucial en esta transformación. Al hacer que el libro de la ley fuera accesible y comprendido por todos, Josías aseguró que su pueblo conociera las expectativas de Dios y las consecuencias de la desobediencia. Esta reeducación fomentó un sentido de responsabilidad y devoción personal entre los ciudadanos de Judá. La influencia de Hulda como guía espiritual fue fundamental en este proceso. Su interpretación de las Escrituras y su capacidad para comunicar la voluntad de Dios con claridad y compasión inspiraron a muchos. La combinación de la firmeza de Josías y la sabiduría de Hulda creó un ambiente en el que la fe y la obediencia a Dios podían florecer. A medida que las reformas se arraigaban, Judá comenzó a experimentar un renacimiento espiritual. Las prácticas paganas fueron reemplazadas por una devoción sincera y pura a Yahvé. La comunidad se unió en su compromiso de seguir las leyes divinas, creando un reino más fuerte y cohesionado. Este periodo de renovación espiritual no solo fortaleció la relación del pueblo con Dios, sino que también preparó a Judá para enfrentar los desafíos futuros con fe y determinación. A medida que las reformas de Josías se afianzaban en Judá, el reino enfrentaba desafíos tanto internos como externos. Internamente, no todos estaban dispuestos a abandonar las prácticas paganas que habían arraigado profundamente en sus costumbres y tradiciones. Esta resistencia creó un caldo de cultivo para conflictos y descontento, poniendo a prueba la fortaleza de las reformas impulsadas por el rey. Las discusiones acaloradas y los enfrentamientos abiertos entre los seguidores de la antigua idolatría y los defensores de la restauración de la ley mosaica se hicieron comunes. Hulda, con su prudencia y conocimiento, a menudo actuaba como mediadora en estos conflictos.
Su posición, aunque respetada, también le acarreaba animadversión por parte de aquellos que se oponían a las reformas. Externamente, las naciones vecinas observaban los cambios internos en Judá y percibían una potencial vulnerabilidad. Esto llevó a presiones en las fronteras y amenazas de invasión. La determinación de Josías de mantener la pureza espiritual y la unidad de su pueblo fue puesta a prueba constantemente. La guía espiritual de Hulda y su capacidad para interpretar la voluntad de Dios fueron cruciales para mantener la cohesión y la moral del reino durante estos tiempos difíciles. A pesar de estos desafíos, el compromiso de Josías y la influencia de Hulda ayudaron a Judá a navegar por este periodo tumultuoso. La combinación de reformas internas y la defensa contra amenazas externas fortalecieron la resolución del pueblo. La perseverancia en la fe y la obediencia a las leyes divinas se convirtió en la base sobre la cual Judá enfrentó y superó los obstáculos que se le presentaron. A pesar del fervor reformista del rey Josías, no todos en Judá estaban dispuestos a aceptar los cambios. La resistencia a las reformas se manifestaba en discusiones acaloradas en las plazas y en ocasiones en enfrentamientos abiertos entre seguidores de la antigua idolatría y los defensores de la restauración de la ley mosaica. Este conflicto interno subrayaba la profunda división espiritual dentro del reino. Muchos de los que se oponían a las reformas lo hacían porque las prácticas paganas habían arraigado profundamente en sus costumbres y tradiciones. Estas prácticas no solo eran religiosas, sino también culturales, y su eliminación fue vista por algunos como una amenaza a su identidad y modo de vida. La resistencia, por tanto, no solo era espiritual, sino también social. Hulda, con su prudencia y conocimiento, a menudo actuaba como mediadora en estos conflictos. Su posición le acarreaba tanto respeto como animadversión. A pesar de la oposición, ella continuaba interpretando la voluntad de Dios con claridad y valentía, proporcionando orientación a aquellos que buscaban permanecer fieles a las leyes divinas. La capacidad de Hulda para manejar la resistencia y mediar en los conflictos fue crucial para el éxito de las reformas. Su influencia y su don profético ayudaron a mantener la unidad y la paz en la comunidad, permitiendo que las reformas de Josías siguieran adelante. La resistencia, aunque desafiante, no logró detener el renacimiento espiritual que estaba tomando forma en Judá. En medio de la resistencia a las reformas de Josías, el papel de Hulda como mediadora de conflictos se volvió esencial. Su sabiduría y su habilidad para interpretar las Escrituras la convertían en una figura respetada, capaz de calmar tensiones y guiar a su comunidad a través de tiempos tumultuosos. Hulda utilizaba su conocimiento profundo de la palabra de Dios para resolver disputas y ofrecer consuelo a los afligidos. Las discusiones en las plazas sobre las reformas religiosas a menudo requerían una voz de autoridad que pudiera aportar claridad y dirección. Hulda, con su calma y compasión, se convertía en esa voz. Su presencia en los debates era vista como un intento de equilibrar las emociones y centrar las conversaciones en las enseñanzas divinas, recordando a todos la importancia de seguir los mandamientos de Dios. La resistencia no solo provenía de los ciudadanos comunes, sino también de algunos líderes religiosos que veían sus posiciones amenazadas por las reformas. Hulda se enfrentó a esta oposición con una firmeza basada en su fe y su dedicación a Dios. Su capacidad para mediar y resolver conflictos sin perder de vista su misión espiritual fue clave para mantener la paz y la cohesión en la comunidad. A través de su trabajo como mediadora, Hulda fortaleció su legado como una líder espiritual comprometida,
no solo con la interpretación de las Escrituras, sino también con la promoción de la paz y la unidad. Su habilidad para resolver conflictos y guiar a su comunidad en tiempos de cambio cimentó su lugar en la historia de Judá como una figura de sabiduría y compasión inquebrantables. Los tiempos turbulentos en Judá no dejaron a Hulda indemne. A pesar de su fe inquebrantable y su dedicación a Dios, los constantes desafíos y la presión de su papel la afectaron profundamente. La resistencia a las reformas y los conflictos internos en la comunidad eran una fuente constante de estrés y preocupación para ella. Sin embargo, su fe y su conexión con Dios le proporcionaban la fortaleza necesaria para continuar. La oposición que enfrentaba no solo venía de fuera, sino también de dentro de su comunidad. Algunos miembros de su propia familia y amigos cercanos cuestionaban sus acciones y decisiones, lo que añadía una capa adicional de dificultad a su misión. A pesar de esto, Hulda se mantenía firme en su convicción de que estaba actuando según la voluntad de Dios. En su vida personal, estos tiempos turbulentos también dejaban su marca. La constante presión y las exigencias de su rol pesaban en sus relaciones y en la tranquilidad de su hogar. Sin embargo, Hulda encontraba consuelo en su fe y en la intimidad de sus oraciones. Estos momentos de conexión con Dios la fortalecían y le daban la claridad necesaria para cumplir su misión. A pesar de los desafíos, Hulda nunca perdió de vista su propósito. Su compromiso con la verdad y la justicia divina la mantenía en el camino, guiando a su pueblo a través de la confusión y el conflicto. Su capacidad para enfrentar la adversidad con gracia y determinación la convirtió en un ejemplo inspirador de fe y resiliencia. Como cualquier ser humano, Hulda también enfrentó momentos de duda y temor. En medio de la resistencia y los conflictos, a veces se cuestionaba si realmente estaba interpretando correctamente la voluntad de Dios. Estos momentos de incertidumbre eran inevitables, dado el peso de su responsabilidad y las constantes presiones externas e internas que enfrentaba. En estas horas de duda, Hulda se aferraba a su fe con más fuerza. La oración y la meditación en las Escrituras se convirtieron en sus refugios. Buscaba y encontraba la fortaleza para continuar su labor en su relación íntima con Dios. Estas prácticas espirituales la ayudaban a recuperar su claridad y confianza, permitiéndole seguir adelante con su misión. Hulda también encontraba apoyo en la comunidad de creyentes que la rodeaba. Aunque enfrentaba oposición, también había muchos que la respetaban y confiaban en su guía espiritual. Estos seguidores le ofrecían palabras de aliento y oraban por ella, lo que fortalecía su espíritu y le recordaba que no estaba sola en su misión. A través de estos desafíos, Hulda aprendió a confiar en su camino, creyendo que su misión estaba guiada por algo más grande que ella misma. Estos momentos de introspección y conexión con Dios no solo reforzaban su fe, sino que también la impulsaban a mantenerse firme ante la adversidad. La resiliencia y la profunda fe de Hulda siguen siendo una fuente de inspiración para muchos hoy en día. Conforme el reino de Judá se adentraba en una era de estabilidad y renovada devoción, Hulda entraba en los últimos capítulos de su vida. Aunque los desafíos externos seguían presentes, la firmeza de la reforma religiosa había dado sus frutos y el pueblo comenzaba a disfrutar de un periodo de paz espiritual. En este tranquilo ocaso, Hulda continuaba siendo una figura reverenciada. Su hogar seguía siendo un santuario de sabiduría y guía. Las enseñanzas y profecías que había impartido continuaban vivas en la memoria del pueblo y en la práctica de la fe. La claridad y la verdad de su mensaje resonaban aún en los corazones de quienes habían sido testigos de su ministerio. Hulda, en sus últimos días,
permanecía como un faro de fe y devoción. Tras su muerte, el legado de Hulda perduró. Las generaciones futuras la recordaban no solo como una profetisa y maestra, sino también como un ejemplo de obediencia y servicio a Dios. Aunque su nombre no adornó grandes monumentos o escritos extensos, su impacto espiritual fue profundo y duradero. Los historiadores y teólogos que estudian su vida la citan como un testimonio de la capacidad de una persona fiel para influir en el curso de una nación y en el corazón de su pueblo. El legado de Hulda no solo está presente en los relatos históricos, sino también en la vida de los creyentes que encuentran inspiración en su ejemplo. Su historia, tejida con hilos de fe, coraje e integridad, ofrece lecciones atemporales que trascienden las páginas de la historia y se proyectan hacia la actualidad. Ella encarnó la fe profunda no solo como un credo, sino como una práctica viva, demostrando cómo la verdadera creencia en Dios implica confiar en sus caminos, incluso cuando estos parecen inescrutables o exigentes. En un contexto históricamente dominado por hombres, Hulda rompió barreras y se estableció como un modelo de liderazgo femenino. Su historia es especialmente inspiradora para las mujeres que luchan por hacer oír su voz en espacios donde tradicionalmente no han sido bienvenidas. Hulda demostró que el liderazgo moral y espiritual no conoce de géneros y que la autoridad verdadera proviene de la sabiduría y la integridad. Hulda no solo interpretaba las Escrituras con una claridad asombrosa, sino que también poseía el don de hablar directamente con Dios. Este hecho la colocaba en una posición de influencia y respeto, desafiando las normas de su época. Su papel como consejera del rey Josías y como mediadora en su comunidad subraya su capacidad para liderar con compasión y firmeza. Las enseñanzas de Hulda, llenas de profundidad y pertinencia, concluyen con un mensaje claro: el poder de la fe verdadera y vivida, el coraje de hablar la verdad y la importancia de vivir con integridad son fundamentales para cualquier vida que aspire a la trascendencia. Su legado nos impulsa a buscar, como ella lo hizo, la sabiduría en la palabra de Dios y a aplicarla con amor y firmeza en nuestro andar diario. El liderazgo de Hulda sigue siendo un faro de esperanza y ejemplo para muchas mujeres hoy en día. Su historia resuena con una llamada a la autenticidad y la coherencia, recordándonos que los principios no son simplemente ideales, sino faros que deben guiar nuestras decisiones diarias y nuestras interacciones con los demás. Hulda, con su vida y legado, demuestra que el liderazgo espiritual y moral puede trascender las barreras de género y tiempo. Luego de adentrarnos en la inspiradora historia de Hulda, una mujer de fe inquebrantable y una voz de sabiduría en tiempos de cambio, nos encontramos con el eco de sus enseñanzas resonando en nuestros corazones. Su vida, dedicada a la verdad y la justicia bajo la guía divina, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio caminar espiritual. En este momento, unámonos en oración, buscando la misma conexión con Dios que Hulda cultivó a lo largo de su vida. Señor Todopoderoso, nos postramos ante ti, llenos de admiración por la historia de tu sierva Hulda, cuya fe y dedicación nos inspiran a buscar tu rostro con la misma sinceridad y devoción. Te agradecemos por su ejemplo, que nos muestra cómo vivir conforme a tu voluntad, sirviendo a otros con un corazón puro y un espíritu inquebrantable. Dios de sabiduría, pedimos que nos ilumines con tu palabra y nos guíes con tu espíritu para que podamos discernir tu verdad en medio de un mundo lleno de ruidos y distracciones. Ayúdanos a ser faros de luz en nuestras comunidades, como Hulda lo fue en su tiempo, compartiendo tu amor y tu justicia con aquellos que nos rodean. Señor,
Te pedimos que nos des el coraje y la integridad para enfrentar los desafíos de nuestra época con la misma fe y determinación que Hulda demostró. Que nuestras vidas sean un reflejo de nuestro compromiso contigo, guiando a otros hacia ti con cada palabra y cada acción. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al concluir este viaje por la vida de Hulda, esperamos que hayan encontrado inspiración y profundidad en su historia, tal como nosotros al compartirla con ustedes. Su vida dedicada a la verdad y la justicia bajo la guía divina nos invita a reflexionar sobre nuestro propio caminar espiritual y el legado que dejamos. La historia de Hulda nos recuerda que el poder de la fe verdadera y vivida, el coraje de hablar la verdad y la importancia de vivir con integridad son fundamentales para cualquier vida que aspire a la trascendencia. Su legado nos impulsa a buscar, como ella lo hizo, la sabiduría en la palabra de Dios y a aplicarla con amor y firmeza en nuestro andar diario. Si desean continuar explorando las riquezas de las historias bíblicas y obtener más enseñanzas como esta, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos y así no perderse ninguna de nuestras publicaciones. Les agradecemos de corazón por acompañarnos hoy y, como siempre, su interacción es muy valiosa para nosotros. Denle me gusta si disfrutaron del video y comenten abajo qué otras historias o personajes bíblicos les gustaría que exploráramos juntos.